Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios en esta tarde, hermano. Dios los bendiga a todos. Aquí estamos. Queremos agradecerle al Señor que nos da esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí una vez más. Somos bendecidos porque Dios nos da esta hermosa oportunidad. Queremos hacer una oración esta tarde y pedirle a Dios que nos bendiga, que Dios nos hable, que el consejo de la palabra de Dios sea la medicina de nuestra alma, pero también que sea el alimento de nuestro corazón. Quiero que hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos bendiga y nos hable en esta tarde. Amado Padre Celestial, oramos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Damos gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar, Señor, en tu presencia, de poder estar, Señor, delante de tu trono de gracia. Somos bendecidos, Padre, porque somos un pueblo llamado, comprado con la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Padre, por darnos esta hermosa oportunidad de llegar a su presencia. Gracias, Padre, porque siempre nos bendice con abundancia, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, pidiéndole perdón por los pecados que hemos cometido. Y oramos, Señor, para que sea usted con su sangre preciosa limpiando, Señor, nuestros corazones. Trae paz, trae gozo a nuestros corazones y permítenos, Señor, en esta tarde poder deleitarnos en tu palabra, poder deleitarnos en el consejo de tu palabra, poder aprender un poco más de tu palabra, Señor, y que nuestro corazón, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia de Jesús. Padre, gracias. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Bendice a sus familias, bendice a sus hogares, donde quiera que estén sus hijos y nuestras familias. Dios, tu presencia y tu gracia esté con ellos, esté en ellos y se manifieste a través de ellos. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo, hermano. Dios los bendiga una vez más. El tema de hoy, hermanos, se titula Evidencias espirituales de un corazón que camina en la luz de Cristo. Evidencias espirituales de un corazón que camina en la luz de Cristo. Usted sabe, hermano, lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 8, donde Jesucristo dice: yo soy la luz, el que viene a mí no andará más en tinieblas. La palabra luz tiene varios significados, varias connotaciones espirituales. Número uno, Cristo es la luz del mundo. Entonces la palabra luz se refiere a Cristo mismo. Entonces cuando Jesucristo habla y dice que nosotros somos la luz en el mundo, es porque Él habita en nuestros corazones, ¿ok? Y nuestro testimonio, nuestra fe, nuestro amor, nuestro temor, nuestra santidad alumbra el corazón de las personas que andan en tinieblas. La palabra luz también significa santidad, significa pureza, significa sujeción y obediencia a Cristo Jesús. Ahora, el tema es evidencias espirituales de un corazón que camina o permanece en la luz de Cristo. Tristemente, hermanos, todas las personas son alcanzados por la luz que es Cristo Jesús, pero hasta el día de hoy, hermanos, por circunstancias diferentes, hay mucho pueblo de Dios que no camina, su corazón no permanece en la luz de Cristo Jesús. Siempre he dicho yo esto, hermanos, cierto es que la salvación es carácter. El que nuestros pecados sean perdonados es gratis para nosotros. No es que no se pagó un precio, se pagó un precio, pero lo pagó Jesucristo. ¿Ok? La salvación, el perdón de pecado, el ser inscrito en el libro de la vida, el ser llamado hijo de Dios, eso para nosotros es gratis, solamente es creerlo y recibirlo porque ya Jesús nos lo proveyó en la cruz. ¿Ok? El punto difícil de nosotros es permanecer en la voluntad de Dios. Ese es el punto difícil. ¿Okay? Algunas personas dicen, aceptas a Jesús, no tiene nada más que hacer. No, no es cierto. No es cierto. Nuestra responsabilidad, nuestra meta primordial es permanecer en la luz de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver algunas evidencias
de un corazón cristiano que permanece en la luz de Cristo. ¿Por qué es necesario este tema? Es necesario, hermano, para que nosotros nos demos cuenta si verdaderamente estamos caminando en la luz de Cristo. Y número 2, es necesario para que nos demos cuenta, hermanos, de que no todas las personas que una vez aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, que no todas las personas que van a una iglesia y llevan una Biblia en la mano, no hasta cantan y son líderes y predican, no todos su corazón permanece en la luz de Jesucristo. Créanme que sí. Nosotros podemos ver las cosas con nuestros ojos y podemos hacer un juicio y decir, opinar, que son personas espirituales, que son personas hijos de Dios y todo lo demás. Pero déjame decirte algo, hermanos. Dios no ve lo que nosotros miramos. Dios no ve lo que está delante de nuestros ojos. Dios ve el corazón de cada persona. Para Dios lo más importante, hermano, no es lo exterior, sino lo interior. Si lo interior, si el hombre espiritual, si el alma de la persona, el corazón de la persona ha sido transformado, ha sido limpiado, ha sido regenerado por la sangre de Jesucristo, lo va a expresar exteriormente. Pero normalmente hoy en día las personas están más preocupadas por mostrar externamente su fe en Jesucristo, aunque internamente su corazón esté caminando fuera de la luz de Jesucristo. Entonces eso es importante que entendamos. Aunque seamos luz, aunque seamos llamados para ser luz en esta tierra, si nosotros no prestamos atención a nuestra responsabilidad espiritual, vamos a permitir que el enemigo llene nuestro corazón de tinieblas. Y vamos a ver muchas cosas, muchas evidencias que cuando un corazón verdaderamente está caminando en la luz de Jesucristo. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 12. Primera de Juan 2, 7 al 12. Vamos a leer y vamos a darle la gloria a nuestro amado Jesús. Dice el apóstol Juan, nótese que le escribe a la iglesia: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Eso es muy importante, muy importante. El mismo mensaje, el mismo evangelio que predicó Jesucristo, que predicaron los apóstoles, tiene que ser el mismo evangelio que se predique el día de hoy. Desgraciadamente, hermanos, hay muchas personas corruptas de entendimiento y corruptas de corazón que están falsificando el evangelio de Jesucristo. Y lo están, entre comillas, modernizando. El evangelio no se puede modernizar. ¿Okay? Porque el evangelio tiene más de 2000 años que fue traído a esta tierra y ese mismo evangelio se tiene que predicar hoy en día. Entonces el apóstol Juan está diciendo a la iglesia, no es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Okay? Dice que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Yo, hermano, mire, yo cuando me convertí a Jesucristo, hermano, fue en el 90, 91, por ahí. Conocí muchos hermanos en aquel tiempo. Yo, pues empezando en el cristianismo, conocí muchos hermanos que ya eran maestros, ya predicaban, otros ya eran ministros. Y el mensaje, el evangelio, hermanos, que se predicaba en ese entonces era un evangelio que estaba basado en la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, he escuchado predicaciones de esas mismas personas y yo veo que están cambiando la esencia del cristianismo y se están adaptando al sistema o a la corriente social en que viven. Ya no se predica ese evangelio de temor, ese evangelio de santidad, ese evangelio de obediencia, de consagración a Dios. Tengo la sospecha, miro así, hermano, así veo que la gente
hoy en día como que les llama más la atención la multitud de personas, aunque sus corazones no sean genuinos delante de Jesucristo. Yo vuelvo y te quiero decir algo muy importante. También veo algo, hermano, que hay muchos pastores enfocados más en sus logros personales, en sus metas ministeriales, que hacer alarde de que construyeron bonito edificio, que han construido esto, han construido lo otro, y no están adaptándose al proyecto de Jesucristo. Y te voy a decir por qué te digo esto. Por la razón siguiente, hermanos, de que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, Él no va a levantar ni diezmos, ni templos, ni logros personales de los hombres. Él viene a levantar a ese pueblo santo, sin arruga y sin contaminación, que Él compró con su sangre preciosa. Entonces la visión de todo ministro, todo pastor, si es llamado por Dios, porque algunos no son llamados por Dios, pero el que es llamado por Dios, la visión es preparar al pueblo de Dios por encima de todo lo material, para que cuando Cristo venga, todos estén vestidos con vestidura blanca para irse con Cristo Jesús. Y te digo, hermano, porque muchas personas que en aquel tiempo predicaban ese evangelio de santidad, de oración, de ayuno, de consagración, de pureza, hoy en día están siendo tolerantes a muchas prácticas y mucho pecado dentro de la misma iglesia. Y eso es muy triste, porque el evangelio, la palabra, dice Juan, es la misma que habéis recibido desde el principio. Y ese evangelio no tiene por qué cambiar. Sigamos leyendo. Versículo 8. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque, dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea que Jesucristo está tomando control en los corazones, en las familias, en los hogares, en las iglesias, donde Él es reverenciado, donde Él es honrado, donde Él es alabado, donde la palabra de Dios se predica tal como está, donde se habla de santidad, de rechazar el pecado, toda la maldad, aborrecer el mundo, las cosas del mundo. Ahí es cuando la luz se va poniendo por encima de las tinieblas. Las tinieblas representan el pecado, representan la desobediencia, representan a Satanás. Es totalmente lo opuesto de Jesucristo y su reino. Las tinieblas. Entonces, una persona que vive su vida, hermano, para obedecer al pecado, para obedecerla, a amar al mundo, para satisfacer los deseos de la carne, no anda en luz, sino que anda en tinieblas. Ahora, ¿cuántas personas hoy en día, hermanos, en las iglesias? Te dije al inicio, incluso pastores, líderes, personas, hermanos, que fueron alcanzados por Jesucristo y fueron establecidos y constituidos por Jesús para hacer luz en medio de las tinieblas. Hoy en día viven como que si fueran de las tinieblas. Y todo eso, ¿por qué, hermanos? Porque se ha perdido el temor de Dios en su corazón. Porque han permitido que el hombre viejo que fue sepultado en el bautismo resucitara y tomara control de sus vidas otra vez. Todo lo que son las obras de la carne son obras de las tinieblas. Entonces el hombre puede argumentar, justificar, maquillar el pecado, pero delante de Dios pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención. Te dije anteriormente esto, hermano. Cuando venimos a Jesucristo, todo lo recibimos de gratis, todo, porque Cristo pagó por todo. Pero lo que no es gratis es la permanencia en Cristo Jesús. Lo que no es gratis es pelear la batalla de la fe. Lo que no es gratis es conservar nuestra identidad como hijo de Dios. Lo que no es gratis
es permanecer en la luz de Cristo Jesús y alumbrar a todos los que nos rodean. Eso no es gratis. Eso se requiere temor, obediencia y sujeción a Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. La primera evidencia, hermano, escuche bien, de una persona que su corazón permanece en la luz es aquella persona que no aborrece a su hermano. Dentro de las iglesias, hermanos, hay tantas distinciones, tantos grupitos por acá, grupitos por allá, separaciones, divisiones en las iglesias, porque hay personas que consideran más especial y más importante a un hermano que a otro hermano. Eso es aborrecer a esa persona. Todos somos iguales dentro del cuerpo de Cristo. Nadie es superior a nadie. No importa el nivel social, el nivel académico, el nivel intelectual, el nivel económico, no importa su don, su llamado. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué existe el clasismo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué existe también el racismo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué existe la separación de los miembros del cuerpo de Cristo? Porque hay muchas personas que están dentro de las iglesias, hermanos, y una vez fueron luz y hoy están en tinieblas. Desde el momento que una persona, escucha bien, levanta falso, levanta calumnia, levanta mentira, promueve el chisme, promueve la contienda, promueve la división, promueve la separación de los hermanos. Desde ese momento está demostrando su verdadera identidad en su corazón. Una persona que anda en la luz de Jesucristo promueve la unidad, promueve el compañerismo, promueve el amor, promueve la sinceridad y la unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Me gusta mucho Mateo capítulo 5, versículo 9. Cristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes qué es un pacificador? Es una persona, hermano, que no promueve la división y la contienda y la separación de los hermanos en la iglesia. Eso es un pacificador. Es una persona que si alguien tiene algo en contra de otro, hermano, va, ora por esa persona, ora por él y lo motiva a reconciliarse con el hermano por medio del perdón, la disculpa, perdóname, disculpa. Eso es un pacificador. Y una persona que promueve la unidad es una persona que no aborrece a su hermano y por consiguiente es una persona que su corazón está en luz y no anda en tinieblas. Mira, hermanos, no importa quién esté a tu lado, qué condición económica, lo que sea. Si es un hijo de Dios, respétalo y ámalo con respeto y con dignidad. No permitas que el diablo ponga tinieblas en tu corazón y aborrezcas a un hermano. Porque también Juan dice esto. El que aborrece a su hermano es un homicida y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, si una persona, aunque tenga una Biblia en la mano, porque olvídate, está lleno eso. Está lleno eso, pastores, líderes, está lleno. Con una Biblia en la mano, predicando la palabra de Dios, presumiendo santidad, presumiendo obediencia, presumiendo muchas cosas, pero su corazón todavía aborrece a las personas. Eso es evidencia que las tinieblas tomó control de su corazón. Sigamos leyendo. Dice, sin embargo, estamos en el 9, ¿verdad? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. El 10. El que ama a su hermano, escuche bien, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Qué importantísimo es eso, hermanos. ¿Cuántas personas hoy en día en las iglesias, hermanos, están menospreciando, despreciando y aborreciendo a muchos hermanos? Tristemente, hermanos, no han entendido el mensaje del Evangelio. ¿Sabe por qué no han entendido el mensaje del Evangelio, hermanos? Porque van a las iglesias y llevan sus propias agendas.
no van a la iglesia para someterse a los propósitos de Dios, sino que quieren que Dios se someta a sus propósitos. Cuando uno va a Jesucristo o cuando Cristo viene a nosotros y aceptamos su llamado, tenemos que decir la misma frase que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa es la frase que tiene que estar en nuestros corazones. Pero normalmente la gente hoy en día no se les enseña eso. Por eso llegan a las iglesias y se contaminan el corazón con tinieblas y dejan de ser luz en medio de las tinieblas. Leamos el versículo 11, perdón, gracias. Pero el que aborrece a su hermano, otra vez lo repite, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mira, he visto personas, hermanos, en las iglesias, responsables de familias, haberse apartado de los caminos de Dios. He visto pastores, hermanos, sacando a la gente de las iglesias como que si las iglesias fueran propiedad de ellos. He visto personas, hermanos, impidiendo que gente venga a la iglesia por su mal testimonio y su mala conducta. Pero usted los mira, hermanos, y ellos como que no pasa nada. Ellos son consagrados, son personas espirituales, saben más que otra persona, lo saben todo lo pueden, sus experiencias y todo eso. ¿Saben por qué? Porque las tinieblas han traído ceguera espiritual a sus vidas. Cuando una persona está ciega espiritualmente, hermanos, no solamente comete los errores delante de los ojos de Dios, sino que también ni siquiera se da cuenta que los comete. Cuando tú tienes los ojos espirituales abiertos y la audición espiritual está activa, tú puedes discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Te voy a resumir algo muy importante. Cristo dijo estas cosas. Ay de aquellos que son de tropiezo a uno de estos de mis pequeños. Por cada persona, escucha bien, que se va de una iglesia y se descarrea por la conducta de una persona, por cada persona le vamos a tener que dar cuentas a Dios tarde que temprano. Entonces es importantísimo que nosotros pongamos nuestro corazón en ese balance espiritual y nos demos cuenta si nuestro corazón verdaderamente está en luz o verdaderamente está en tiniebla, para que busquemos una solución. El versículo 12. Os escribo, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea que está hablando con el pueblo que ha sido lavado y redimido con la sangre preciosa de Jesús. No está hablando con el inconverso, porque el inconverso es tiniebla. El cristiano es luz en medio de las tinieblas. Y para eso nos puso Jesús en esta tierra. Para eso. Quiero que vayamos ahí mismo, primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Otra cosa muy importante, hermano, para nosotros darnos cuenta, una evidencia de una persona que su corazón permanece en la luz de Jesucristo, es que ama la palabra de Dios, vive y camina siempre en la voluntad de Cristo Jesús. Grábate eso. Hoy en día, hermanos, se ve muy seguido esto de personas en las iglesias con tiempo en el cristianismo y aún no toleran escuchar la verdad de Dios. Aún no toleran escuchar la palabra de Dios. Prefieren mejor cerrar su corazón y no escuchar el mensaje del Evangelio, porque el mensaje genuino del Evangelio siempre nos va a estar exhortando a nosotros. Ahora, una persona que su corazón le pertenece a Jesucristo, una persona que su corazón permanece en la luz de Cristo,
ama la palabra de Dios, ama el vivir y el caminar en la obediencia de Cristo Jesús, ama hacerlo. Entonces es una evidencia, hermanos, que debemos tomar muy en consideración. Si alguien su corazón está en tiniebla, va a rechazar siempre la palabra de Dios, la va a contradecir, la va a argumentar, va a justificar sus malas decisiones y algo terrible, va a aborrecer, va a rechazar, caminar y permanecer en la voluntad de Cristo Jesús. Leamos ahí, 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 al 7. Este dice es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos, escuche bien, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Okay? Les expliqué lo que significa en el contexto bíblico la palabra luz y también las palabras tiniebla. Tiniebla es desobediencia, es el mismo Satanás, desobediencia, rebeldía, pecado, maldad, eso es. ¿Okay? Todo lo que contamina el corazón del hombre, eso es tiniebla. Es tiniebla. Ahora, hay mucho pecado, hermano, que nosotros los cristianos cometemos. Los demás está muy importante. Un cristiano que camina en la luz de Jesucristo comete pecado porque es imperfecto. Comete pecado porque es débil, es imperfecto. Se descuida. Pero lo primerito que hace es reconocer que pecó y pedirle perdón a Dios. Aquel cristiano que en el corazón, que su corazón permanece en la luz de Cristo, reconoce que pecó y pide perdón a Dios cuando peca. El que su corazón ha pecado, el que su corazón permanece en tiniebla, no reconoce que pecó. No pide perdón a Dios y lo peor, no se aparta del pecado. Esa es la gran diferencia que hay hoy en día. No es que no pequemos, pero sino que reconocemos que pecamos. Pedimos perdón y le pedimos a Dios que nos dé fuerza y sabiduría para no volverlo a hacer. Aquel corazón que está en tinieblas ni siquiera reconoce que pecó. Es más, se deleita en pecar. Justifica su pecado. Argumenta su pecado. Aprueba su pecado y respalda su pecado. Y no está en la disposición de pedir perdón ni de apartarse del pecado. Entonces son personas que su corazón está en tinieblas. No está en la disposición de obedecer a Dios ni en la disposición de permanecer en la verdad, porque su corazón está en tinieblas. Sigamos leyendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, Cristo es la luz, la santidad es la luz, como Él está en luz, en santidad, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí ve la diferencia? El que anda en la luz de Cristo Jesús tiene la capacidad de amar y de estar en comunión y unidad con las personas. El que anda en tinieblas lo que hace es que aborrece a su hermano, promueve la desunión, la división, la contienda, la separación, promueve todo lo que es enemistades entre hermanos. El que anda en tiniebla promueve todas las obras de las tinieblas, pero el que anda en luz ama, promueve, vive y enseña la comunión unos para con otros. Uno de los ejemplos claros que vemos, hermanos, es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es una iglesia, hermanos, creo yo que es la única iglesia donde nosotros podemos agarrar ejemplo de cómo es una iglesia cristiana, una iglesia verdadera. Dice que todos ellos eran de un mismo sentir, un mismo pensar. Todos jalaban hacia la misma dirección. Perseveraban en la comunión, perseveraban en la alimentación, en el pan, el partimiento del pan, en la unidad, en la oración, en la palabra.
eran personas, hermanos, tan unidas, eran tan unidas, hermanos, que la gloria de Dios se manifestaba, hermanos, ya era algo normal en esa iglesia. Y dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia día a día lo que habían de ser salvos. ¿Por qué razón? Porque estaba esa honestidad, estaba esa obediencia, estaba esa luz en esa iglesia. Lo que las personas necesitan, hermano, es un faro de luz, un faro de esperanza. ¿Okay? Una luz que los ayude, que los guíe a ellos a salir de las tinieblas, del error, del pecado, de la maldad, de la desobediencia, de la muerte, del sufrimiento, de la tristeza, del lloro, del fracaso, de la derrota, del dolor. La gente necesita una luz de esperanza. Esa luz es Cristo Jesús. Pero en una iglesia donde Cristo no es el centro, en una iglesia donde los corazones de los miembros de esa iglesia no habita la luz de Jesucristo, la gente no mira esperanza en esas iglesias. ¿Por qué? Porque la ven igual a la condición como ellos están. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? No, pues para ser como él, me quedo en la casa. Todos somos iguales, mira, que él hace esto y yo también esto. Personas que supuestamente profesan la fe cristiana y andan haciendo lo mismo que las personas sin Cristo andan haciendo. Entonces, esa luz que nuestro Señor Jesús dejó en esta tierra, hoy en día el enemigo y por la desobediencia del hombre, del cristiano, se está transformando en tinieblas. Y no hay esperanza para las personas. Si tú como cristiano, si tú como hijo de Dios, como portador de la gracia de Dios, como portador del amor de Dios, no transmite ese testimonio, no transmite esa palabra al que está en tinieblas, ¿quién piensas tú que lo va a hacer? He escuchado una vez, me andaba evangelizando y recuerdo que llegué a un hogar y me dijo una persona, oye, esta persona me mencionó el nombre de una persona. Esta persona dice, vaya a su iglesia. Y yo me quedé así un poquito como queriendo decir sí, queriendo decir no. Y le digo, sí, va a la iglesia. Me dice, ¿sabes qué, hermano? Dice, un día que yo vaya a la iglesia, yo le voy a pedir a Dios que me transforme y que me haga como ese matrimonio. ¿Te imaginas qué bonito testimonio había en ese matrimonio? Qué testimonio tan bonito que la gente en conversa querían que su hogar, su matrimonio, sus hijos, su familia fueran como el de ese hermano. Pero hay otras personas que me han dicho, a su iglesia bajo la natal, sí, entonces yo no voy. Cuando hay luz en el corazón del cristiano, la luz atrae a los que están en tinieblas. Grábate eso. Porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que Dios mismo añadía a la iglesia día a día lo que habían de ser salvos. Él mismo se encargaba de eso. Pero ellos se encargaban de ¿qué? De conservar y de promover esa luz que habitaba en sus corazones. Vámonos a Efesios. Efesios 5:10. Vamos a leer del 13. Otra cosa muy importante de una persona, hermanos, que permanece, su corazón permanece en la luz de Jesucristo. Lo primero que hace, hermanos, es que aborrece las obras de las tinieblas. Las aborrece. Yo te dije esto, hermano, el otro día. Ser conforme al corazón de Dios significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Jesucristo aborrece. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Ahora, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, Él nos va a guiar hacia toda verdad. Si eres templo del Espíritu Santo, tu corazón, tu alma, tiene que amar las obras de la luz y tiene que aborrer y rechazar las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando una persona me dice a mí que es cristiano, pero está amando, se está deleitando todavía en las cosas del mundo, en el pecado, esa persona no tiene la luz de Cristo en su corazón. Puedes tener una religión en tu vida, puedes tener un título, yo fui cristiano,
puede tener una posición en una iglesia, pero si todavía ama las obras infructuosas de las tinieblas, es porque tu corazón no permanece en luz. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 10 al 13. Gloria sea a Jesucristo. Vamos a dar el 10. Dice así: comprobándolo hizo lo que es agradable al Señor. Y no, dice, participéis, escuche bien, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, discernimiento espiritual. Dice Pablo a Timoteo, nos ha dado un espíritu de amor, poder y de dominio propio. El celo de Dios está en nuestros corazones. Dice Santiago que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente a nosotros. Si verdaderamente la luz de Cristo está en tu corazón, tú tienes que aborrecer las obras de las tinieblas. Si tú me dices, soy cristiano, pero tú andas compartiendo, participando y amando y respaldando y apoyando obras de las tinieblas, la luz no está en tu corazón. No está. Cuando la luz está en tu corazón, escúchame lo que te voy a decir. No importa quién sea que haga lo que haga. Lo que está mal, está mal. Una persona que es un siervo de Dios, una persona que la luz de Cristo está en su corazón, nunca va a comprometer su relación o su fe en Cristo Jesús solo por satisfacer los deseos de alguien. Entonces es muy importante que prestes atención a esto, porque quizás estás apoyando, estás respaldando el pecado de otra persona y crees que lo estás haciendo correctamente. Eso te lleva a ti a tener tinieblas en el corazón y estar lejos de la luz de Cristo Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Dice así el 12. Porque vergonzoso, no que falte 12, no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien dice reprendedla. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es. Ahora imagínate, si tan solamente hablar lo que la gente sin Cristo hace en secreto es vergonzoso, ¿cuánta vergüenza tiene que estar en un cristiano que participa de las obras de las tinieblas de las personas? Si hay verdaderamente temor en el corazón de una persona, debe de darle vergüenza participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Si no le da vergüenza, es muy simple, tiene que autorizar la conciencia y la luz de Cristo no está en su corazón. Porque tiene que darle vergüenza a una persona que diga ser cristiano, que hable de santidad, que le hable de Jesús a la gente y está apoyando y respaldando o practicando el pecado, las cosas, las obras de las tinieblas. Debería dar un poquito de vergüenza. Sigamos leyendo. Dice el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, escuche bien, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Y la luz es Cristo Jesús. Hay lo que he experimentado yo en la vida como cristiano es esta, hermano. Mira, casualmente hablaba con un hermano la otra vez. Yo le decía, mira, hermanos, estamos en un tiempo en donde ser puro, en donde ser honesto, ser transparente, decir la verdad es un delito. Tú te pones en un púlpito a decir un montón de cosas que no están en la Biblia. Te pones en un púlpito a usar tu posición de autoridad para traer el pecado, para transgiversar la Biblia, para apoyar el pecado y las malas decisiones de los hombres. La gente te aplaude. Te aplaude la gente. Pero si tú te paras en un púlpito para decir lo que dice la palabra de Dios, oh hermano, mira, más de uno te voltea la cara. Eso yo voy a decírtelo personalmente. Yo lo he vivido muchísimo tiempo eso. Pero te voy a explicar algo. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es lo siguiente. Que un día yo sé que yo voy a estar en la presencia de Dios. Y yo voy a ir a la presencia de mi Señor Jesucristo. Y lo que me interesa a mí es que Jesucristo no me dé la espalda a mí. Eso es lo que me interesa.
Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. La gente sin Cristo, escuche bien, aquellas personas, hermanos, con Biblias en las manos, pero que tienen todavía tinieblas en sus corazones, nunca se van a acercar a un lugar donde se predique la verdad. Nunca, jamás. Siempre van a evadir el mensaje de la verdad. Siempre van a buscar lugares donde le digan lo que ellos quieren escuchar. Una persona que camina en la luz de Jesucristo, un cristiano que la luz de Cristo está en su corazón, llega a la iglesia con la disposición, con el deseo, con el anhelo de que Dios le diga lo que Dios quiere decirle. Pero una persona que tiene tiniebla en su corazón, no le gusta que Dios le diga lo que tiene que decir. ¿Por qué apedrearon a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué enjuiciaron y mataron a los apóstoles? Porque ellos no decían mentira. Ellos decían la verdad. Y por eso fue que los enjuiciaron. Te digo esto algo. Estamos en los últimos tiempos. La apostasía, hermanos, es palpable dentro de las iglesias. Es palpable. Predicas la verdad y tienes un montón de enemigos. Predicas la mentira y usas tu posición en el, porque hay mucha gente, hermano, que aprovechan su posición en la iglesia para hacer cosas deshonestas, solo para quedar bien con personas o con familia. Y eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Presta atención, porque tarde que temprano Dios te va a llamar a juicio. Te va a llamar a juicio. Y es bueno que tengas luz en el corazón, porque si no, vas a estar en problemas. Quiero que leamos ahora Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Otra cosa muy importante, hermano. Una persona que tiene la luz de Cristo en su corazón tiene la certeza y la convicción que nuestro Señor sacará a luz las buenas y malas intenciones de los hombres, lo que le ayuda a vivir en temor de Dios. ¿Qué te digo esto? Una persona, hermanos, que vive en la luz de Cristo, tiene tanto temor en Dios, hermanos, que sabe, 1 Corintios 4, 1 al 5, tiene tanto temor, hermanos, que sabe que tarde que temprano Dios lo va a llamar a cuenta. Yo a veces me quedo pensando esto, hermano, mira, quedo pensando, ¿cómo hay personas, hermanos, que usan los púlpitos para decir mentiras? ¿Cómo hay personas que usan los púlpitos, hermanos, para imponer sus ideas, sus conceptos, sus puntos de vista y a adulterar o alterar la palabra de Dios? No hay temor en su corazón. Si ellos se dieran cuenta que un día van a estar en la presencia de Dios y que Jesucristo, escucha bien, porque Él lo va a hacer. Jesucristo va a pedir cuenta por cada palabra, por cada cosa que se hizo. Eso lo dice la Biblia. Por cada obra que hicimos, cada palabra que salió de nuestros labios, cada pensamiento, cada sentimiento, cada decisión, por todo le vamos a dar cuenta a Dios. Si hubiera ese temor, ¿sabe qué pasaría? El hombre caminara en sabiduría delante de la presencia de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando no hay temor, no hay sabiduría. Por eso es que las personas hoy en día, las gentes que caminan con tinieblas en su corazón, hacen cosas. Escuche bien qué triste que está pasando. La gente hace cosas, lastiman a alguien, hacen daño y piensan que no pasa nada. Oh, no pasa nada. No. Dios es bueno, Dios es amor, no pasa nada. Oh, no andes jugando con Dios. No toques a Dios con las manos sucias, porque cuando el pecado te alcance, te vas a dar cuenta que debiste parar esa conducta y esa actitud de desobediencia a Dios. Leamos ahí, 1 Corintios 4, 1 al 5. Vamos a darle gloria a Jesús. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, siervos solamente. No dice que somos dueños de las iglesias, ni dueños del tiempo y la voluntad y de las vidas y de las ovejas. No, el dueño es Jesús. Nosotros somos servidores solamente.
Grábate eso. Dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo, se requiere, escuche bien, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a quién? A Cristo Jesús, al dueño de la obra. ¿Qué porcentaje de cristianos? Hablemos de los líderes. ¿Qué porcentaje de líderes en las iglesias son fieles a Jesús? Es muy bajo, hermano. Créame que sí. Es muy bajo. La gente es más fiel a su religión que a Jesucristo. La gente es más fiel a sus sentimientos que a Jesucristo. La gente es más fiel a sus proyectos que a Jesucristo. La gente es más fiel a sus emociones que a Jesucristo. Es más fiel a su rencor, a su odio que a Jesucristo. Es más fiel a su pastor, a los líderes que a Jesucristo. La fidelidad de un verdadero administrador de los misterios de Cristo es la fidelidad absoluta, ciega e incondicional a Cristo Jesús. Se requiere, pues, que los administradores sean hallados fieles. ¿Eso qué significa? Que tarde que temprano, mire, uno por uno, le vamos a ir a dar cuentas a Dios. ¿Te das cuenta? Si hay temor en tu corazón, si hay luz en tu corazón, también debe haber temor. Y si hay temor, caminamos con sabiduría, sabiendo que un día el Señor nos va a llamar a cuenta. Presta atención, porque nada, absolutamente nada, se escapa a los ojos de Dios. Vamos, sigamos leyendo. Dice Pablo en el versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y el versículo 5. Así que no juzguéis, escuche bien, nada antes de tiempo. ¿Ok? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Te das cuenta? Que las tinieblas atrapan el corazón del hombre, lo llenan de rencor, de envidia, de celo, odio, avaricia, codicia, idolatría, inmoralidad, tantas cosas feas. Y usted puede ver la gente, hermanos, bien vestido, bien elegante. Hola, hermano, Dios le bendiga. Qué gusto. Bien. Pero su corazón es el que Dios está viendo. Por eso es necesario, hermano, que antes de querer presumirle a la gente nuestra identidad, mostrémosela tal como es a Cristo Jesús. Porque Él, a su tiempo, nos va a sacar todo a luz. Mira, sigamos leyendo. Este está bueno este versículo, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, lo cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Al que alabanza, alabanza. Al que juicio, juicio. Al que bendición, bendición. Y al que pérdida, pérdida. Pero cada quien se va a llevar lo que le corresponde. Entonces, necesario. Si el corazón de un cristiano está perseverando en la luz de Cristo, tiene que haber temor en el corazón, temor en sus palabras, temor cómo administra su tiempo, cómo administra su economía, cómo administra el conocimiento que Dios le ha dado, cómo administra su experiencia, cómo administra su hogar, cómo administra su familia, cómo administra todo, sus palabras, pensamientos, decisiones, proyecciones, de todo tiene temor y siempre consulta a Dios para que Dios lo dirija a hacer lo correcto. Preste atención porque eso es agradable y es lo que tenemos que hacer. Vayámonos otra vez a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Otra cosa muy importante que hay en el corazón de una persona, hermanos, que su corazón permanece en la luz de Cristo. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Se deleita en conocer y guardar los mandamientos del Señor. Muy importante, imitándole en su conducta. Una persona, escuche bien, hermanos,
que su corazón está en la luz de Cristo, que su corazón es puro, perdón, hay santidad en su corazón, está Cristo gobernando, Cristo, la luz del mundo, está gobernando, se deleita en guardar los mandamientos de Dios, se deleita en guardarlos. La gente de hoy se deleita en conocer los mandamientos. La gente de hoy paga para escuchar la sabiduría de los hombres. Pagan, hermanos. Mira, hay lugares que se hacen conferencias, hay iglesias, hermanos, en este país, que te cobran dinero por sentarte en una silla dentro del templo. Eso es, ¿te das cuenta? Entonces, hay personas que pagan todo eso, pero no se deleitan por ser hacedores de la palabra. Porque es lo que el diablo está haciendo. El diablo dice, vayan a la iglesia, escuchen la palabra, brinquen, salten, digan gloria a Dios, pero cuando salgan, olvídense de la palabra. Y la gente, hermano, se deleita escuchando la palabra, se deleita oyendo las enseñanzas, las revelaciones y qué sé yo, pero al salir siguen iguales. ¿Por qué? Porque no hay deleite en obedecer la palabra de Dios. Mucho menos, escucha esto, imitar a Jesucristo en su conducta y obediencia para con el Padre. Si verdaderamente está la luz en tu corazón, tienes que imitar a Jesús en su conducta y tienes que amar la palabra así como Jesús amó la palabra de su Padre. Lea conmigo, pues. En el capítulo 1 de Juan 2:3. Miren lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primero. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Cristo, que es la verdad, no está en él. ¿Te das cuenta cuán indispensable es que guardemos los mandamientos? Es indispensable, no es una opción. Y algo muy importante, cuando la luz de Cristo está en tu corazón, es algo natural. Es natural, es tu identidad. ¿Okay? Vivir, hacer, obedecer, amar la palabra de Dios. Pero si alguien me dice, yo lo conozco, yo soy cristiano, yo camino en luz, pero no guarda sus mandamientos, la Biblia dice que es un mentiroso y la verdad que es Cristo no está en él. Presta atención porque quizás pensamos que estamos bien. ¿Y sabe cuál es el punto de todo esto, hermano? El punto de todo esto es que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Oh sí, Cristo viene pronto por su iglesia, hermanos. Y solamente el que camina con vestiduras blancas, con un corazón humilde, un corazón sujeto a su palabra, un corazón puro, santo, sin arrugas, sin contaminación, solamente él se va a ir con Jesucristo. Sigamos leyendo. Pero el que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pregúntate algo. Si Jesús estuviera en tu lugar, Jesús estuviera haciendo lo que tú estás haciendo, estuviera decidiendo de la manera como tú estás decidiendo, estuviera viendo el pecado como tú lo ves. Presta atención, porque tienes que andar como él anduvo. Es muy importante, hermano. Ser cristiano no es tener una Biblia en la mano, todo el mundo lo puede tener. Ser cristiano no es vestirse bonito y cortarse el cabello bonito y ir a una iglesia, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser seguidor e imitador de Jesús. Grábate eso. Es ser seguidor e imitador de Jesús. Si la luz de Cristo está en tu corazón, debes amar la palabra de Dios y debes amar e imitar el caminar, la conducta de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Si no estás dispuesto a esas dos cosas, es porque las tinieblas tomaron control de tu corazón. Tesalonicenses, y terminamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
otra cosa muy importante. Una persona, hermano, que camina en la luz de Cristo, es una persona, hermano, que su corazón está preparado. Del 1 en adelante, al 11 vamos a leer. Es una persona, hermano, que su corazón está predispuesto, está preparado, ¿ok?, para cuando Cristo levante su iglesia. He escuchado, hermano, muchas profecías. Casualmente ahora estaba escuchando una predicación de un hermano, más bien una entrevista que le hicieron a un hermano. Estaban entrevistándole y el hermano dice que Dios le habló y le dijo, en una profecía, un sueño, una visión, le dijo que él estaba pronto por venir por su iglesia. Pronto. Y le dijo que lo que le preocupaba a él es que en las iglesias había muchas personas, pero pocos cristianos. Yo no sé cuál de los grupos eres tú, si eres persona o eres cristiano. Porque Cristo viene por su iglesia. Por su iglesia. Entonces, una persona que abre su corazón a Jesucristo, la meta principal es que el corazón de un cristiano que está siendo alumbrado con la luz de Cristo, esa es la actitud, esa es su proyección. Estamos programados para la eternidad. Como dice Pablo en Colosenses 3, si en verdad habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no pongáis las miradas en las cosas terrenales. Una persona que Cristo habita en su corazón, anhela, desea que Cristo venga pronto por la iglesia para irse con él. Pero algo muy importante, hermano, su corazón no solamente anhela, sino que vive y se prepara cada día para estar listo cuando Él levante su iglesia. Hoy en día hay muchos cristianos, hermano, que ni siquiera se dan cuenta que Jesús va a venir. Hay mucha gente, hermano, que ya no voy a la iglesia, ya estuvo. Y me quedo pensando, yo digo, es que esta gente cree que perder su vida, perder su alma en el infierno es algo que es gracioso. Eso no es gracioso. Es un tormento eterno. Eso lo dice la Biblia, es un tormento eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. La gente tan fácil. Hoy están en la iglesia y a la semana siguiente andan afuera. Ya no quiero nada. Como que si eso fuera cambiar de zapato o buscar otro trabajo. Es porque la luz nunca estuvo en su corazón. Porque la luz nos inspira, nos motiva, nos exhorta a que pongamos la mirada en las cosas de arriba. En el libro de Hebreo, el capítulo 13, dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Imagínense, hace 2000 años, el escritor de la carta a los Hebreos dijo, porque un poquito, han pasado 2000 años. ¿Cómo era la ansiedad, el deseo de esa gente para que Jesús viviera en ese tiempo? Y luego Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 15, y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, y después dice, y luego los que hayamos quedado. Pablo tenía la esperanza de no morir físicamente y poder ver la venida de Jesús por su iglesia. Porque él dice, y luego los que hayamos quedado seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en los cielos. Imagínense, hace 2000 años el apóstol Pablo tenía la esperanza de que él iba a estar vivo cuando Jesús levantara su iglesia. Ahora usted me dice esto. Dice, ¿por qué no ha venido? Dice la Biblia primera de Pedro que Dios no retarda su promesa, sino que Él es misericordioso para con los hombres, no queriendo que nadie se pierda, sino que los hombres procedan a un arrepentimiento genuino para poder volar a los cielos con Él. Por eso es que Jesucristo no ha venido por su iglesia. Pero déjame decirte, todo tiempo, toda fecha se cumple. Se cumple. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Prepárate. Leamos pues. Perdón, hermano. Dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No es que sea un ladrón, sino que va a venir cuando menos lo pienses. Cuando estés bien dormidito, o estés paseando, o te estés divirtiendo, va a entrar el ladrón. Ningún ladrón le dice a alguien, ¿sabes qué? Mañana que te vayas a dormir voy a entrar a robar. Ningún ladrón te avisa. Cuando menos piensa, llegaste. Así es Jesús. Cuando menos piensa, va a venir por su iglesia. Versículo 2. El 3, perdón. Que cuando digan paz y seguridad, dicen, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, escuche bien, no estáis en tinieblas. ¿Y qué tal? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Entiendes? Mira, yo siempre hablo de esto, hermano. Yo no sé por qué, pero tengo que decirlo. Ese cuento, esa mentira que andan ahí, salvo siempre salvo. Oh, esa es una gran mentira del diablo, hermanos. Yo digo, eso es una abominación teológica. Eso es horrendo lo que se dice, hermano. Aquí en este versículo es muy claro. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Otra palabra, permanece en la luz de Cristo, para que cuando Cristo venga, te vayas con él. Porque puedes tener 20 años, 30 años, 40 años, con una Biblia en la mano, presumiendo de liderazgo, presumiendo de sabiduría, presumiendo de experiencia y de conocimiento. Pero si hay tinieblas en tu corazón, Cristo viene y te va a sorprender. Para que me entiendas. Entonces es muy importante que tu corazón siempre ame, busque, permanezca en la luz de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sé perfectamente que hoy en día, hermanos, han levantado tantas ideologías religiosas, hermanos, en las iglesias, haciendo daño a las iglesias, predicando unos evangelios, todos totalmente extraviados de la verdad. Ahora casualmente escuchábamos a alguien que estaban hablando de él, predicaban y que no usaba la Biblia. Y él dijo que, pues, que él era un hombre profesional y que él no necesitaba usar la Biblia para predicar. ¿Puedes creer eso? Y son una iglesia donde usted ve 1000 personas, tamás 1000 personas ahí siguiéndolos a ellos, porque les gusta a los que les está dando ahí. Es como un mitin político, es una campaña política más que todo. Pero te das cuenta, un ministro de Dios, una persona que es ministro de Dios, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 10, 11 y 12, Pedro dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Padre Celestial glorificado. Entonces escuchamos a esta persona decir, no, yo soy profesional, no necesito usar la Biblia. ¿Te imaginas, hermano, qué tremendo ejemplo de enseñanza le da a la persona? Entonces es importante que prestemos atención, hermanos. Hay muchas cosas falsas hoy en día. Usted quiere permanecer en la verdad, lea la palabra de Dios. Ore a Dios todos los días. Haga lo que la Biblia le manda hacer. Eso haga. Y acuéstese a dormir. Eso es el todo. Porque Cristo Jesús sí viene pronto por su iglesia. Necesitamos estarnos animando unos a otros. Es cierto, mire, yo acepté a Jesús en los 90, hermanos, y déjame decirte, hermano, que se predicaba un evangelio genuino, un evangelio puro.
Hoy en día, hermanos, es muy difícil hoy en día escuchar predicaciones centradas en Jesús, en la palabra de Dios. Pero sin embargo, Dios siempre, escucha bien, Dios siempre conserva un remanente como Juan el Bautista, un remanente como el apóstol Pablo, un remanente como Elías, hermanos, que nunca doblan sus rodillas delante de Baal. Nunca. Siempre están en la disposición a cualquier costo de decir la verdad. Porque la verdad nunca va a poder desaparecer, porque la verdad es absoluta. La verdad es Cristo Jesús. Pero usted, hermano, sálvese usted. Sálvese. Viviendo en santidad, viviendo en obediencia. Que la luz de Cristo esté en sus corazones, permanezca en esa luz y que cuando Cristo venga no lo haya en tinieblas. Esa es la meta que tenemos los cristianos. Que Dios lo bendiga, hermano. Dios le dé fuerza, sabiduría y entendimiento en su palabra y que también produzca a nosotros el deseo y el anhelo, la necesidad de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que Dios los bendiga y el temor de Dios esté siempre en sus corazones. Vamos a saludar a algunos hermanos que nos ven, queremos bendecirlos, pero queremos también saludar a los otros hermanos que después se conectan a ver la predicación. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia, hermanos, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Siempre para adelante, hermano, pasito a paso, pero vámonos para adelante en el nombre de Jesús. Hermana Esther Fernández, que está allá, ¿dónde que está, hermana? En Puerto Peñasco. Que Dios la bendiga, hermana Esther. Por ahí salúdeme a su hermano Poncho. Que Dios me lo bendiga. Salúdeme a los hermanos allá de la iglesia. Que Dios los bendiga y que Dios llene sus corazones de mucha paz y mucha tranquilidad. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Mi hermano Abel Machado también, hermano Abel, Dios lo bendiga grandemente. Para adelante, hermano, firmes en la fe sin voltear a ver atrás. Hermana Esther Chévez también, Dios la bendiga, hermana Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Oramos por usted, por su familia, que Dios los bendiga y que siempre haya paz y bendición en los corazones de cada uno de sus familiares. Vamos a hacer una oración, hermanos, y pedirle a Dios en esta tarde que nos dé la fuerza y la sabiduría, la fe necesaria para poder permanecer firme. Dice la Biblia en Lucas capítulo 18, cuando Jesús habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. El último versículo dice Jesús: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe? Hace una pregunta. Y esa es la pregunta que tenemos que contestar nosotros con nuestros corazones. Tenemos que permanecer en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amado Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque siempre nos da la victoria, Señor, sobre toda adversidad, sobre nuestros enemigos. En el nombre de Jesucristo, Padre, nosotros confesamos, Padre, que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. También, Padre, confesamos con nuestros corazones, Padre, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, nos respaldamos, nos cubrimos, Padre, con la sangre de Jesucristo, tomamos el sacrificio de Jesús, las victorias de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que sea nuestro estandarte, nuestra bandera por la cual caminamos firmes hacia la patria celestial. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, pidiéndote, Padre, que fortalezca nuestros corazones de día en día, Señor. Que traigas temor, humildad y sabiduría, Padre, a nuestros corazones. Padre, permítenos, Señor amado, cada día acercarnos a tu presencia, Dios. Que nuestro corazón se deleite, Padre, en escuchar tu palabra, en oír tu voz, en atesorar el consejo de tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra, Dios. Que haya temor reverente en nuestros corazones, Padre. Que haya sed y hambre de tu presencia, sed y hambre, Padre, de vivir y de caminar en tu voluntad. En esta tarde oramos, Padre, para poner en tus manos también, Señor, a tu iglesia, Señor, tus hijos, Padre, donde quiera que esté un hijo suyo, tu bendición descienda de lo alto sobre sus vidas.
tus bendiciones desciendan de lo alto para su familia, para su hogar, Padre. Venimos orando, Padre, por aquellos hermanos, Padre, que están apartados del camino de la verdad. Oramos en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde, Señor, para que tú vengas alcanzándolos con tu gracia, con tu amor, bondad y misericordia. Oramos, Padre, para que tú levantes al que está caído, para que tú renuevas, Señor, las fuerzas espirituales de tu pueblo, Padre. Aquel que está cansado, que está, Señor, frustrado, desanimado, aquel, Padre, que ya no siente fuerzas para caminar. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pedimos, Padre, que fortalezca la fe en su corazón, Padre. Que se pueda levantar en el nombre de Jesús de Nazaret y caminar firme, Señor amado, sin fluctuar hacia la patria celestial. Bendecimos tu iglesia, Padre, donde quiera que esté. Señor, limpia tu pueblo, Padre. Guarda tu iglesia de todo espíritu de las tinieblas, Dios. Y conserva tu iglesia en pureza, en santidad y en obediencia, en servicio a Dios, en unidad, en armonía, Padre. Que tu pueblo sea un pueblo santo, un pueblo temeroso de buenas obras, Dios. Oramos, Padre, también, Señor, por nuestras familias. Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, nosotros reclamamos el alma de nuestras familias para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Padre, donde quiera que esté nuestra familia, Señor, nosotros reclamamos su alma. Oramos para que ellos, Padre, sean alcanzados por tu misericordia. Su Espíritu Santo, Padre, los lleve a Jesucristo para que sean perdonados y sean sanados y sean salvos por la gracia de Dios. Oramos por ellos, guárdalos, protégelos, Padre. Los ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Los depositamos en tus manos y oramos para que tú seas glorificado, tú seas honrado en la vida de cada uno de ellos. Padre, oramos por nuestro hogar. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos cubra con tu sangre preciosa. Que sea usted guardándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos, Padre amado. Sea usted, Señor amado, dándonos la victoria cada día, Padre. Y que nuestro corazón siempre sea fortalecido en tu amor y en tu gracia, Dios. Que nuestra fe sea fortalecida de día en día, Padre. Que nuestra vida esté siempre, Señor, dispuesta, preparada en santidad, en obediencia, para cuando Jesús levante su iglesia podamos volar con Él hacia los cielos. Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde y te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús nuestro Salvador. Gracias, gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a Jesús. Espero en Dios que hayamos aprendido algo en esta tarde y que lo que aprendimos hoy lo podamos poner en práctica. Porque recuerde algo, dice Pablo en el libro de Romanos, no son los conocedores de la ley los que se salvan, sino los hacedores de la ley. Hay que vivir la palabra de Dios para ser salvo. ¿Okay? Que Dios los bendiga, Dios bendiga su hogar, bendiga a sus familias y que el Señor los proteja en todo lo que hagan y donde quiera que estén. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.